Buenas tardes a los dos grupos de mecánica en lo que es su entrenamiento de los cursos de electricidad para mecánicos. En esta mañana les voy a presentar lo que es el uso del multímetro. Su función primordial es que a ustedes les pueda servir como técnicos de mantenimiento en la detección de fallas, pero también en algunas instalaciones sencillas de baja tensión. Es importante que les comente, estoy ahorita en estos momentos retirando lo que son las puntas de prueba que vienen en lo que son los plugins, que conozcan perfectamente lo que es el equipo. Este es un modelo, es importante leer todas las name plates que vienen en el equipo. En este caso es un Fluke modelo 211 que me permite la medición máximo hasta 600 volts de corriente efectiva. Dice CAT3, que significa una protección contra sobrevoltaje. Es importante que ustedes no vayan a utilizar este medidor para voltajes mayores a 600 volts porque pueden ocurrir accidentes donde puede haber hasta la pérdida de una mano. Tenemos lo que es el borne del medio para el plugin del común, que es el conector del plugin de color negro del común. En el color rojo vamos a utilizarlo para poder medir la función de volts, ohms y prueba de diodo. Si yo quisiera medir voltaje, por ejemplo, de corriente alterna y pusiera donde viene la A, esta función es para medida de corriente. Tiene una baja resistencia, lo que significa que si yo quisiera intentar medir lo que es el voltaje de alterna, meter lo que son las puntas de prueba en un contacto de salida de voltaje de alterna, me accidentaría porque provocaría un cortocircuito. Esto jamás lo debo hacer. Debo seleccionar perfectamente la medida de mis puntas de prueba colocadas, el negro en el común y el rojo en la función de volts ohms, para poder estar listo y realizar una medición. Tenemos lo que es el selector, está aquí en la función de apagado y yo puedo seleccionar lo que es la medida de voltaje de alterna, medida de voltaje de directa, lo que es la medida de continuidad. Ahí donde viene la omega es para la medida de resistencia en ohms, medida de prueba de diodos, capacitancia y por último la medida de corriente alterna, intensidad de corriente alterna. Por este lado tenemos lo que son el botón de hold, que me permite sostener la última medición. Tenemos lo que es los rangos máximo y mínimo, lo que es el rango y la función de Hertz, que es la medida de frecuencias de la señal. En estos momentos estaremos listos para poder hacer una prueba. Una vez que ya te presentamos lo que es el equipo, yo puedo empezar a medir. La medida que se nos ofrece más, la más convencional, es que yo puedo utilizarlo para medir lo que es la corriente alterna. En este momento estoy perfectamente listo para poder medir lo que es en una tira de conexiones. Tenemos nosotros en la salida de alimentación, tengo que colocar lo que es la medida, la función correcta. Si yo me equivoco en alguna de las funciones, lo que voy a hacer es que voy a dañar los fusibles. En este caso, en la función de amperes trae un fusible de 10 amperes, me lo voy a echar y no es fácil conseguirlos para poder reparar el medidor. Yo debo de utilizar, lo primero que debo hacer antes de esto es seleccionar la función, que esté perfectamente seleccionado, que voy a utilizar la medida de volts de alterna. Para la medida de volt de alterna, tú seleccionas donde viene la V con la ondita, que significa es el símbolo de la alterna. En estos momentos yo puedo realizar lo que es la medición de alterna. Esta medida, aquí tengo en estos momentos 119.9 volts de corriente alterna, son los voltajes efectivos, puesto que la señal de alterna ya les debieron haber explicado sus profes que tiene un valor máximo instantáneo todavía 2 veces la raíz cuadrada del voltaje que me permite. Aquí significa que hay un momento en el que el voltaje es mayor que esto y he ahí el riesgo que nosotros tenemos al medir. De preferencia, yo debo ocupar solamente una mano, esta mano, para poder maniobrar lo que son las puntas de prueba. Ahorita tengo yo 119.8. Voy a utilizar una función del multímetro que es hold. Y si yo retirara lo que son las puntas de prueba de aquí de lo que es la tira de conexiones, esa medida debe de congelarse. Esta nueva mi tira de conexiones la compré exactamente para este curso.
Si se dan cuenta, yo ya no estoy midiendo nada, pero tenemos lo que es congelada la lectura. Al oprimir el botón de hold, yo congelo, sostengo la última lectura que yo hice, la mantengo para poder documentarla. También yo puedo retirar ahí, entonces se regresa, se resetea para poder hacer esto. La siguiente prueba que voy a hacer es la misma medida de corriente alterna, pero bajada a través de un transformador. Es decir, este no me la convierte, el transformador trabaja por medio de inducción electromagnética y lo único que hace es que me va a permitir que entren 127 volts de corriente alterna y la baja dependiendo del diseño del transformador. El transformador que yo tengo en estos momentos para poder realizar esta prueba es un transformador que es de una salida de 24 volts. Es de... Aquí en esta parte yo tengo lo que es ya la conexión lista para poder realizar lo que es la medida con el multímetro. Y entonces solamente conectaré lo que es mi transformador a la tira de conexiones que ya tengo preparada. Y en este momento yo voy a verificar la entrada de alterna. Simplemente el multímetro yo lo recibo apagado. Ahí está en la función de volts de corriente alterna. Y yo voy a medir. Les dije que de preferencia, de ser posible con una sola mano, yo puedo medir lo que es el voltaje de entrada al transformador. Entonces, en este momento yo puedo saber si realmente tengo un voltaje ahí. Y si ustedes pueden verificar, ahí tengo lo que es mi voltaje de entrada de 119 volts. En este momento yo ya verifiqué que tengo entrada la bobina del primario del transformador. Voy a la bobina del secundario del transformador. Es una situación matemática de razones y proporciones. Es decir, con la relación de vueltas del primario y secundario, yo bajo por medios electromagnéticos, bajo lo que es el nivel de voltaje. En este caso, yo tengo ya preparado por aquí unos caimancitos para mayor facilidad y yo pueda ver con ustedes de cerca el multímetro. Ahí yo tengo lo que es la salida para que ustedes puedan ver exactamente. En este momento yo tengo un valor de 23.35 volts. Ustedes lo van a ver como efecto espejo ahí, pero ese es mi valor que tengo en este momento. Yo lo puedo congelar y ya fácilmente retirarme, desconectar, apagar lo que es mi alimentación de acá de conexiones múltiples y se queda grabado lo que es mi valor. Entonces esta es la manera en la cual yo utilizo mi multímetro para lo que es la primera función, que es medida de voltaje de corriente alterna. Este voltaje que tenemos se le llama el valor efectivo de la señal, un voltaje de corriente alterna eficaz, efectivo, de 24 volts de salida del transformador. ¿Para qué se usa? Se usa para poder posteriormente preparar este voltaje y tenerlo en lo que son primordialmente los cargadores. Por ejemplo, este cargador que tengo yo aquí, necesariamente tengo que bajar el nivel de voltaje a través de un dispositivo como el transformador. Después lo manejo electrónicamente para tener una salida. Es lo mismo que los cargadores de las laptops. Se prepara a través de un circuito electrónico, pero finalmente yo estoy convirtiendo a través de este dispositivo que es un cargador el voltaje, ya sea de alterna a directa, para poder utilizarla en componentes electrónicos. Esto es lo primordial que nos permite medir en baja tensión. Y ahora voy a mostrarles lo que es la medida de corriente directa. Para la medida de corriente directa yo tendría que necesariamente seleccionar la función de directa. Aquí en este caso ya estoy listo con mi borne correcto en esta parte de medida de voltaje. En la función de volts de directa, que son como una línea punteada que me indica el símbolo de corriente directa, y estoy listo para medir este voltaje. Esto significa que yo puedo medir, tendría yo que saber un poquito dónde encuentro este tipo de voltajes de corriente directa. Y entonces el ejemplo más sencillo, más simple que yo puedo tener para corriente directa es una pila, de estas pilas que se conocen como pilas secas con el valor de electroquímica. Y entonces yo puedo medir lo que es el valor de esta pila. En estos momentos ustedes lo pueden ver ahí y me dice que es de 1.6. Voy a moverle lo que es el botón de rango para que puedan ver cómo se mueve el punto decimal para desplazarse en el rango que ustedes deseen, dependiendo de su medición. Y también puedo congelar la lectura para seguírselas mostrando
sigo viendo lo que es la lectura ahí de 1.7, que es muy buen voltaje. Esta pila es de 1.5. También yo puedo tener en el mismo cargador, este cargador que les mostré en estos momentos, al conectarlo a la corriente alterna, lo conecto allá a la corriente alterna, activo lo que es mi tira de conexiones, y entonces yo puedo en lo que es la salida del cargador, que por aquí ya lo preparé, para poder medir en esta parte, en este cable, en el cable rojo tengo lo que es el más del cargador. Voy a conectarlo directo al multímetro. Lo conecto a través de un caimancito que me permite la facilidad. Y entonces yo le quito a mi multímetro lo que es la parte de hold para que me diga. Y este voltaje que yo tengo es un cargador de 2 amperes. Es decir, yo bajo lo que es el voltaje de corriente alterna. Ahora lo estoy convirtiendo a voltaje de corriente directa y lo ocupo como un cargador típico para celulares, para laptops o cualquier otra carga que se alimente con voltaje de corriente directa. Entonces esa es la manera en la que yo puedo mostrarles esta función. Si yo quisiera corroborar con cuánto se alimenta mi laptop, entonces tendría que medir lo que es la señal de mi cargador. Y al parecer yo espero aquí unos 19 volts. Vamos a ver si los logro. Son como unos 18 o 19 volts que yo puedo tener aquí en la medición de directa, perdón. Entonces le voy a poner en hold, en congelar, para mostrarles que el voltaje con el cual alimento mi laptop son 19.7 volts de corriente directa. Y he ahí la utilidad de realizar los dispositivos electrónicos y diferenciar lo que es la voltaje de corriente alterna de voltaje de corriente directa. Entonces de esta manera termino lo que es la función de medida de voltaje con el multímetro. Gracias, hijo.